La charla que les voy a hablar es diabetes descompensada, manejo en la sala de reanimación. Pues realmente es un tema bastante común, es un tema que gusta, sobre todo porque tiene la facilidad de integrar todos los conocimientos teóricos con el paciente como tal en vivo, y además generalmente van teniendo un manejo agradecido si estamos dando la terapia adecuada, y pues aquí vamos a hablar un poco de eso. No tengo ningún conflicto de interés comercial, aparte de los académicos. Y vamos a hablar pues un poco de fisiopatología, diagnóstico, tratamiento y metas. La cetosis diabética y el estado hiperosmolar hacen parte del mismo espectro de enfermedad. Entonces, es difícil realmente encontrar una cetoacidosis diabética pura y un estado hiperosmolar puro. Por eso es importante que no nos quedemos absolutamente estrictos con guías, sino que vayamos a ver qué es lo que tiene el paciente y qué es lo que necesita el paciente. Entonces, las diferencias grandes entonces es en la cetosis diabética hay una ausencia absoluta relativa de insulina, y lo que lleva finalmente, como lo vamos a ver 2 segundos más adelante, a la presencia de cetoácidos y una acidosis metabólica con un anion gap alto. Y en el estado hiperosmolar pues es la hiperglicemia el factor principal, y lo que va también llevar entonces a la diferencia importante en el tratamiento. Creo que esta tabla, me pido disculpas por no haberla traducido, igual que algunas tablas adicionales más adelante, hacen como el resumen de toda la fisiopatología. Es una tabla conocida del doctor Kitabachi. Finalmente hay un aumento de hormonas contrarreguladoras o una ausencia de insulina. Es el desbalance entonces entre las hormonas contrarreguladoras y la presencia de insulina. Y eso es lo que va a llevar finalmente entonces al inicio de procesos en los que va a buscar aumentar la presencia de glucosa en el torrente sanguíneo. Esto lo interpreta entonces el sistema o la fisiología del cuerpo como una necesidad de insulina, y por eso se van a disparar todos esos procesos para tener disponibilidad de insulina. Específicamente, al haber lipólisis como parte de la gluconeogénesis, entonces va a haber aumento de los cetoácidos, que finalmente va a ser la característica principal de la cetoacidosis diabética. Esto es común, digamos, a los dos extremos de la patología, y es entonces el aumento de la glicemia. Y en estos dos pues hacen características de la cetosis diabética, y por el otro lado entonces, cuando no hay como tal una cetogénesis, pues entonces esta hiperglicemia va a llevar más que todo a todos estos mecanismos de deshidratación por pérdida de sales y de agua por diuresis osmótica, y finalmente es lo que va a desencadenar el estado hiperosmolar. Es importante esto que les estoy diciendo, porque si uno se limita solamente a las guías, se le pasa buscar y manejar la causa, como todo desde lo que vemos en ACLS o ATLS, hay que buscar la causa de todos estos procesos, de ese desequilibrio como tal de la insulina y las hormonas contrarreguladoras. Y aquí tenemos una lista importante en donde infección, sobre todo mala adherencia al tratamiento, el debut de la diabetes tipo 1, el infarto agudo de miocardio y el ataque cerebrovascular, el uso de algunos medicamentos bastante comunes y que a veces se nos pasan, por ejemplo, los antipsicóticos atípicos, el uso de cocaína, el mal funcionamiento de bombas como características principales. Y esto hace pues que los componentes principales de esta patología sea la hiperglicemia, como común a los dos extremos, la cetonemia para la cetoacidosis con acidosis metabólica en un gap alto, y la deshidratación como presentación principal del estado hiperosmolar.
Esta tabla igualmente también la conocemos del doctor Kitabachi en un artículo bastante clásico del 2009, en donde vemos la diferencia en cuanto a cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar en laboratorios. Principalmente en el pH, ustedes ven que el pH del estado hiperosmolar está por encima de 7,3 y para cetoacidosis diabética va desde 7 a 7,25 e incluso por debajo de 7. Entonces, esto hace diferencia también en el bicarbonato sérico, que está normal en el estado hiperosmolar, y alterado en la cetoacidosis diabética desde 15 a 18 en la leve, 10 a menor de 15, hasta 15 en la moderada y menor de 10 en la severa. Y pues la presencia de cetonas en orina y en sangre en la cetoacidosis diabética no quiere decir que no la vayamos a encontrar en el estado hiperosmolar, como les decía, porque es difícil encontrar algo puro, pero generalmente es muy clara en la cetoacidosis diabética combinado pues con la disminución del pH. Y el anion gap que está elevado en la cetoacidosis diabética y el síntoma o el hallazgo clínico principal en el estado hiperosmolar, que es el estupor, aunque lo podemos encontrar en estados severos de cetoacidosis diabética. ¿Qué pasa con los electrolitos? Esto es importante entenderlo y saberlo porque es importante tenerlo en cuenta cuando lo vamos a manejar. Entonces hay una diuresis osmótica, puede estar el sodio disminuido a pesar, como vemos en el último punto, a pesar de poder tener un sodio normal dentro de los laboratorios, hay que hacer una corrección según el nivel de la glucosa. Esto nos va a dar una mirada más objetiva del estado del sodio y nos va a dar también un índice para el manejo de los líquidos que vamos a utilizar. Entonces, ¿por qué hay alteración del sodio? Como les decía, por una diuresis osmótica que arrastra sodio como tal, porque los pacientes a medida que van teniendo alteración del estado de conciencia van teniendo una baja ingesta de líquidos y por la hiperosmolaridad como tal. El potasio también tiene una diuresis osmótica. La diuresis de sales de potasio y cetoácidos arrastran como tal este electrolito. La hiperosmolaridad también hace una alteración y generalmente lo que pasa entonces es que hay una salida de potasio intracelular con ausencia de insulina. Esto también tratando de compensar el pH que tenga el paciente. Y estos puntos son muy importantes porque esto es lo que explica que en el momento de iniciar el manejo como tal del paciente, el potasio empieza a regresar a su estado habitual, que es el estado intracelular, y más con el manejo principal, que es con la insulina y con la disminución del pH. Y esto es importante entonces tenerlo en cuenta y es la explicación para que el manejo del potasio esté antes del manejo del inicio de la insulina. ¿Cómo llega el paciente? El paciente al triage, acuérdense, y puse este signo, este hallazgo de primero, la taquipnea o la respiración de Kussmaul, porque la gente, nosotros mismos podemos confundir este paciente como si tuviera una causa respiratoria como tal, como si tuviera una insuficiencia respiratoria, y lo que está haciendo es compensar el pH a través de un barrido por una respiración rápida y profunda, que es la característica de la respiración de Kussmaul. Esto quiero resaltarlo aquí porque hay gente que corre entonces a pensamiento y esa intubación del paciente puede ocasionar un deterioro como tal. Entonces hay que tenerlo siempre en la cabeza. Acuérdense que uno no diagnostica lo que no sospecha, por eso hay que pensarlo desde el principio. El paciente puede llegar por la hipotensión, por la deshidratación, con alteración neurológica, como lo vimos, con dolor abdominal, y generalmente el triage entra nuestros compañeros enfermeros con una glucometría high, preocupados y asustados asociado a alguno de estos síntomas adicionales. El examen físico, que no hay nada más que decir con esta gráfica. El examen físico del paciente, entonces es un paciente habitualmente deshidratado y todo lo que conlleva la deshidratación. Hay que tener en cuenta que la respiración rápida también lleva sequedad de mucosas.
Por eso, vuelvo y les traigo, siempre que haya un paciente con una respiración de este modo y no haya una causa inicial clara, digamos que con una auscultación respiratoria normal, hay que pensar en que puede tener una acidosis metabólica y específicamente una cetoacidosis diabética como diagnóstico diferencial. Los laboratorios, entonces, ya hablamos entonces todo lo que vamos necesitando según la fisiopatología de esta enfermedad. Y aquí quiero hacer un énfasis claro en que hay que buscar la causa. Se nos olvida y nos quedamos solo con el inicio, pero desde el principio tenemos que estar pensando cuál es la causa, porque como lo vimos anteriormente, un infarto agudo de miocardio puede ser el gatillo de esta descompensación. Nuevamente les traigo para recordar entonces esta tabla donde estamos viendo los principales laboratorios, específicamente el diagnóstico que se hace entonces con unas gases arteriales y con una glucometría. En algunos sitios utilizan las tirillas de cetona, no la tenemos disponible nosotros de forma habitual, y pues el diagnóstico se hace principalmente pues con el hallazgo del hidroxibutirato en sangre. Entonces, con base en todo esto, pues ya tenemos una orientación clara a qué es lo que vamos a buscar corregir. Y el manejo, entonces las metas del manejo, lo que vamos a buscar entonces aquí es restaurar el volumen intravascular, prevenir y o corregir las alteraciones electrolíticas. Entonces, acuérdense aquí, importante que el sodio y el potasio que estamos viendo no es el real. Entonces, aquí es donde hay que estar pendientes, no solo de corregirlas, sino de estar pendientes de no ocasionarlas, como les decía anteriormente. El potasio específicamente se va a ir metiendo a la célula solo con el tratamiento, entonces esto hace que lo tengamos en cuenta desde el principio. Objetivo de corregir acidosis y el objetivo de corregir la ahí dice hiperglicemia, aunque ustedes no lo vean. Entonces esto va al ABC clásico. Difícil que una charla de reanimación en urgencias no tenga el inicio del alfabeto. La hidratación, el potasio y la insulina. Creo que ese es el orden que debe tener entonces el manejo de cualquiera de estas dos patologías, o sea, más bien el manejo de cualquiera de estos dos extremos de la misma patología. Esto es para recordar específicamente que es la misma enfermedad en un espectro diferente, en unos extremos diferentes. Y nuevamente para recordar que es difícil encontrar una sola de las dos cosas puras. La hidratación, entonces, solución salina isotónica, hay una recomendación entonces que se hace con bolos entre 15 y 20 cc por kilo, no más de 50 cc kilo. Aquí solo quiero adicionar que hay que recordar y hay que siempre tener en cuenta las complicaciones. Y una de las complicaciones importantes y de difícil manejo es el edema cerebral, y esto puede estar relacionado directamente con el uso rápido de líquidos, además de algunas otras cosas específicas del paciente. Entonces hay que ir disminuyendo de 35 a 70 miligramos por decilitro, ese es el objetivo, más o menos un 10% por hora. Monitoría de niveles de sodio muy frecuentes. Acuérdense entonces que esto es el pilar del manejo, el inicio del manejo, sobre todo cuando estamos hablando del estado hiperosmolar. En el estado hiperosmolar hay que ser más agresivos, y creo que aquí les voy a hablar un poquito cuando esté hablando del sodio en las recomendaciones de los líquidos por hora, pero siempre pensando en las posibles complicaciones. El potasio, entonces tenemos claro que iniciamos potasio desde el principio, a menos que el potasio esté por encima de 5,3, y en este momento lo que tenemos que hacer igual es un seguimiento de potasio cada 2 horas. Aquí voy a hacer énfasis en que ojalá los electrolitos sean tomados después de la reposición inicial de volumen del paciente, porque si no nos podemos llevar sorpresas e iniciar, quedarnos con un 5,5 de potasio inicial, cuando después de la hidratación puede ser mucho menor y ocasionar todas las complicaciones de una hipocalemia en el paciente. En cuanto al sodio, entonces, esto es más o menos lo que busca. Empezamos con solución salina normal,
todavía estamos pensando en iniciar solamente con solución salina más que con lactato, por lo que estamos hablando básicamente de la fisiopatología de la enfermedad, en donde estamos pensando que el sodio muy probablemente pueda estar bajo. Después de entonces de hacer un cálculo del sodio corregido, entonces vamos a iniciar el manejo con solución al medio, o sea, al 0,45, o seguimos entonces con solución salina normal, si el sodio sérico corregido es bajo. Este bicarbonato, pues siempre ha sido una dificultad para definir. Aquí lo único que les voy a decir es que piensen, siempre que vayan a pensar en poner bicarbonato, piensen en corregir la causa, ¿sí? Pero claramente pues hay una indicación de toda la alteración que puede presentar el paciente en sus funciones fisiológicas con un pH menor de 6,9, por eso la Asociación Norteamericana de Diabetes se recomienda entonces el uso de bicarbonato en este escenario. Pero acuérdense que es un manejo simplemente rápido del pH, cuando desde el principio debemos estar manejando o pensando o iniciando el manejo realmente de la causa del pH, que finalmente es la presencia de cetoácidos y la ausencia entonces de la insulina. Y finalmente, después de que hemos corregido entonces el volumen, de que hemos pensado entonces en los electrolitos, ahora sí vamos a pensar en la insulina. Y en la insulina, pues, esta es una de las recomendaciones que también hacen, aunque hace la Asociación Americana de Diabetes, utilizando un bolo entonces de 0,1 unidades por kilogramo y siguiendo una infusión de 0,1 unidades kilogramo hora, aunque pues hay estudios en donde ya hablan de que no es necesario iniciar en bolo, sino desde el principio iniciar con una infusión de 0,14 unidades por kilogramo en hora en infusión. Entonces, como hablamos anteriormente, estábamos buscando disminuir entre 50 y 60 miligramos por decilitro hora. Y siempre es importante tener en cuenta iniciar el dextrosa si hay una glucometría de 200, depende de donde lean 200 o 250. Pero aquí es importante entender que el objetivo del manejo no es disminuir la glicemia. El objetivo del manejo es disminuir la cetosis, la cetoacidosis. Por tanto, si a alguien se le ocurre que por estar normal la glicemia, las glucometrías, hay que suspender la insulina y continuar solo con hidratación, creo que hemos perdido estos minutos anteriores de la charla. Ese es el estudio entonces que lideró el doctor Kitabachi en 2008. Hay unos estudios adicionales posteriores en los que se basan entonces esta última recomendación de no poner el bolo. Este estudio tenía 3 brazos, uno con bolo, otro con una infusión de 0,14 y otra infusión de 0,07, pero finalmente la recomendación quedó entonces como les he dicho. Hay unas recomendaciones adicionales entonces, algunas novedades en el uso de algunos otros tipos de insulina para el manejo que están en experimento. Aquí les traigo entonces este estudio también del doctor Kitabachi. Ustedes se van a dar cuenta que casi toda la bibliografía en cetoacidosis y estado hiperosmolar tiene que ver con los doctores Kitabachi y Umpierres. Y aquí pues están hablando de insulina Lispro y insulina Aspar como inicio del manejo de la cetoacidosis, que ya está bastante adelantado y está incluso con algunas recomendaciones, pero todavía hay que tener en cuenta mucho el conocimiento del paciente, el estado de deshidratación. Acuérdense que la absorción subcutánea se altera cuando el paciente está deshidratado, por eso sigue siendo vigente el manejo endovenoso. Hay cetoacidosis diabética sin hiperglicemia, por eso es importante ver al paciente, por eso es importante sospecharlo. Siempre que tengan entonces ustedes una
es una diabetes, perdón, una acidosis metabólica importante, así la glicemia esté normal, tienen que pensar entonces que pueda ser una cetoacidosis diabética, sobre todo en este tipo de pacientes, en pacientes con el uso inhibidor de cotransportador 2 de sodio, glucosa, el SGLT2, una baja ingesta por vía oral y un tratamiento con insulina previo a la llegada de urgencias. Aquí es donde nuevamente insisto en que el índice de sospecha es importante. ¿Hay cetoacidosis sin cetonuria? Pues claramente no. Digamos que acuérdense solamente que el tipo de cuerpos cetónicos que se identifican en orina es ácido acetocético y en sangre es el principal que se presenta principalmente en la cetoacidosis como tal, que es el beta-hidroxibutirato. Y además la acetona, pero los que se identifican entonces en sangre es el ácido beta-hidroxibutirato y en orina es el acetoacético, el ácido acetoacético. Este primero, con el inicio del tratamiento temprano, puede desaparecer, a pesar de que es el que primero inicia. Entonces, si no hay presencia de cetonuria, puede ser el momento en que estemos de la enfermedad como tal, entonces es importante confirmarlo con un nivel en sangre, nivel sérico de cuerpos cetónicos. La monitoría se hace entonces con glucometrías horarias, electrolitos nitrogenados, pH venoso cada 2 a 4 horas. Entonces, ojalá iniciar todo el esquema de manejo después de el primer bolo de líquidos con la reposición del volumen intravascular. Y finalmente, pues estos son los criterios de resolución que tenemos que tenerlos en cuenta porque pues en nuestra cultura es habitual que el paciente no tanto en la Fundación Santa Fe, pero sí en general en Colombia puede durar 3-5 días o incluso irse desde la casa con una cetoacidosis diabética, conocimiento completo. Entonces los criterios de resolución es la resolución de la cetoacidosis, desaparición del beta-hidroxibutirato, normalización del anion gap, un bicarbonato normal, un pH venoso mayor de 7,3, una osmolaridad efectiva por debajo de 315 y una mejoría de la conciencia. Esto sobre todo para el estado hiperosmolar. Traje entonces esta diapositiva nuevamente del doctor Kitabachi en su artículo clásico que resume todo lo que dije anteriormente. Lo dejo entonces aquí, tanto el artículo, la citación como la diapositiva, no para mostrar esto como algo difícil realmente, sino para mostrar que se basa entonces en 3 cosas, si sacamos un poco el bicarbonato de esta fórmula. Entonces es en el manejo adecuado de fluidos intravenosos, el manejo adecuado del potasio, le voy a poner un poquito entonces adelante, y el manejo adecuado de la insulina cristalina. Nuevamente para recordar que no nos podemos quedar con lo superficial, sino que tenemos que ir más allá de esto y es buscar siempre la causa de esta descompensación como tal, porque puede ser incluso más grave si no hacemos un electrocardiograma, se nos puede estar pasando un supradesnivel del ST del paciente y pues como ya vieron con el doctor Figueroa, este es el fácil de diagnosticar cuando se presenta con un cuadro clínico típico, pero en este escenario podría estar un poco complejo. Esta diapositiva solo muestra algo que siempre he pensado en medicina de emergencias y en este tipo de pacientes mucho más. No nos podemos quedar solo con lo que muestra por encima, sino tenemos que pensar mucho más allá de lo que hay. Y esto no solo para el manejo, sino también en prevención. Muchas gracias.